Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de la ESO el tema de movimiento y en particular los conceptos matemáticos previos para poder abordarlo con solvencia. Empezaremos recordando el comportamiento de las funciones polinómicas y en concreto las de primer grado. Una función polinómica f de x igual a m por x más b, en donde la representación gráfica de una función de este tipo es una recta. Una recta que presenta dos parámetros característicos. Uno de los parámetros característicos es b, es la ordenada en el origen. Ordenada, la y, es el valor de la y cuando x es igual a 0, cuando x toma el valor del origen. Es importante ser conscientes del significado del término ordenada en el origen, el valor de y, la ordenada, cuando x toma el valor 0 que corresponde al origen. Este valor lo podemos leer en nuestra gráfica sobre el eje y justamente cuando x vale 0, es decir, en el punto de corte correspondiente al eje vertical, al eje y. Ese es el valor de b. El segundo parámetro característico es el coeficiente de la x. A ese coeficiente le llamamos la pendiente. Vamos a analizar el significado de este valor de la pendiente. Es la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. Si nuestra recta fuese descendente, de igual modo la ordenada en el origen la leeríamos en el punto de corte de la recta con el eje y, ahí tendríamos nuestra b', y ahora la tangente sería de un ángulo del cuarto cuadrante, es decir, un ángulo negativo, un ángulo que medimos desde el eje x hacia abajo, en el sentido negativo de la medida de ángulos. En ese caso, la tangente sería negativa. Pero recordemos el concepto de tangente. En un triángulo rectángulo definimos las longitudes de los lados, la hipotenusa A y los catetos B y C. Si tomamos como referencia un ángulo alfa, B es el cateto opuesto a ese ángulo alfa, mientras que C es el cateto contiguo, pegado, adyacente a ese ángulo. En esas condiciones podemos definir la tangente del ángulo alfa como la magnitud del cateto opuesto, puede ser una longitud si estamos trabajando con longitudes, dividido la magnitud del cateto contiguo. Hago referencia a magnitud en lugar de longitudes porque podríamos estar hablando efectivamente de longitudes, pero también de velocidades, de fuerzas. En general, este diagrama después lo aplicaremos en función de las circunstancias a magnitudes diferentes. La tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo siempre será, por tanto, la magnitud del cateto opuesto dividido la magnitud del cateto contiguo, pegado o adyacente a ese ángulo. En nuestro caso, y cuando tenemos una recta pasa por una serie de puntos, de los cuales nosotros vamos a seleccionar dos. Punto A, de coordenadas x1 y sub 1, y punto B, de coordenadas x2 e y2. En estas condiciones vamos a completar la figura de la siguiente manera. Tenemos un triángulo rectángulo en el cual la magnitud del cateto horizontal la podemos obtener restando al valor de x2 el valor de x1. Obtenemos, por tanto, x2 menos x1. El cateto vertical lo podremos obtener restando a la magnitud de y2 la magnitud de y1. El cateto vertical será, por tanto, y2 menos y1. En estas condiciones podemos determinar la tangente del ángulo alfa. Esta será la pendiente de la recta tal como acabamos de indicar. Y esa tangente será la magnitud del cateto opuesto, y2 menos y1, dividido la magnitud del cateto contiguo en el triángulo rectángulo que acabamos de representar. Generalmente, a la variación de una magnitud la solemos caracterizar como delta. Delta y es lo que aumenta la variable y, delta x es lo que aumenta la variable x.
En otras circunstancias y aplicada a una función genérica, podemos decir que la proporción entre lo que aumenta la y y lo que aumenta la x es lo que llamamos la tasa de variación media, que en el caso de una función de primer grado, una representación gráfica de una recta, coincide precisamente con la pendiente de esa recta. Vamos a estudiar ahora la interpretación geométrica de esa pendiente. Supongamos que queremos representar una recta que pasa por el punto 1, 1 y con valor de la pendiente 2. Si n es 2, un número entero 2 siempre podemos escribirlo como un número racional de denominador 1. Si la pendiente es lo que varía la y en relación con lo que varía la x, cuando la x varía una unidad, es decir, cuando avanzo una unidad horizontalmente pasando de 1 a 2, verticalmente la y aumenta 2 unidades. Con lo cual, si la y aumenta 2 unidades, pasará desde 1 hasta 3. Nuestra recta, si pasaba por el punto 1, 1, ahora va a pasar por el punto 2, 3. Veamos ahora la recta que pasa por el punto 1, 3 con pendiente menos 3, con pendiente negativa. Pues supongamos que representamos gráficamente el punto 1, 3, punto por el que pasa la recta. Ahora, ¿qué significa que la pendiente es negativa, menos 3? Pues que cuando escribimos este número como fracción, como número racional, tendríamos menos 3 partido 1. Es decir, cuando la x aumenta una unidad, pasa de 3 a 4, la y aumenta menos 3 unidades, es decir, disminuye 3 unidades. Un aumento negativo es una disminución. En lugar de crecer hacia arriba, lo que vamos a hacer es descender. Descendemos 3 unidades y llegamos al punto 2, 0. Con lo cual, si nuestra recta pasaba por el punto 1, 3, ahora va a pasar también por el punto 2, 0. En el caso de que nuestra pendiente sea un número fraccionario, pues directamente representamos el punto 2, 2. Y ahora si la pendiente es un medio, la variación de la x va a aumentar 2 unidades, con lo cual pasamos desde 2 hasta 4, y cuando x aumenta 2 unidades, la y aumenta una unidad. Valor positivo, por tanto, incremento ascendente hacia arriba. Pasamos de 2 a 3. Ese será el nuevo punto. Pero esto se va a mantener a lo largo de toda la representación gráfica. Si volvemos a aumentar 2 unidades, pasamos de 4 a 6, la y vuelve a aumentar una unidad, pasa de 3 a 4. Nuestra recta va a pasar por los sucesivos puntos obtenidos de este modo. Cuando x aumenta 2 unidades, y siempre aumenta 1. Desde cualquier punto de la recta avanzas 2 unidades hacia la derecha y 1 hacia arriba y alcanzas un nuevo punto de esa recta. En cuanto a las funciones polinómicas de segundo grado, quiero recordaros que una función de segundo grado, gráficamente hablando, genera una parábola. Y esta parábola puede estar orientada de dos formas. Hacia arriba, es decir, tiene un mínimo, sería la gráfica coloreada en verde, y hacia abajo tiene un máximo, sería la gráfica coloreada en azul. La gráfica coloreada en verde tiene una ecuación que es x al cuadrado menos 2x más 2. La gráfica coloreada en azul corresponde a la función menos x al cuadrado más 4x más 3. Quiero centrarme ahora en el signo del coeficiente principal, del coeficiente del término de grado 2. En la función f, el coeficiente principal es 1, es positivo. Siempre que esto ocurra, la parábola presentará un mínimo y estará abierta hacia arriba. En el caso de la función g, el coeficiente principal, el coeficiente de x al cuadrado, es menos 1, es negativo. Siempre que el coeficiente de x al cuadrado sea negativo, la parábola estará en posición invertida. Presentará un máximo y estará abierta hacia abajo. Y esto es todo por esta sesión.
Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.